Buenas noches, hermanos. Hoy tenemos para nuestro estudio lo relacionado con el capítulo 2 de la carta de Pablo a los romanos. Y vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 16. Pero antes vamos a pedirle su anuencia al Señor. Inclinemos el rostro. Señor Dios, Padre amado, gracias Padre por este día, gracias Señor por todas las misericordias y bendiciones que a diario tú tienes con tus hijos. Gracias por guardarnos, Señor, del mal. A ti te pedimos, Señor, que nos auxilie en estos momentos, que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar a todos a que entendamos, comprendamos las verdades, la sabiduría que encierra esta tu palabra, y que podamos seguir viviendo por estas sendas de verdad y de justicia. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pues muy bien. Esta reflexión de Romanos, que por cierto, vemos en el encabezado que habla como el justo juicio de Dios. Y ciertamente de eso es que se refiere. Le voy a dar lectura ahora a los 16 versículos para luego entonces irlos comentando. Dice así, Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto. Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Perfecto. Por increíble que parezca, es como un problema en la programación interna que tenemos los hombres. Cada uno de nosotros, la humanidad toda, tiene un fallo en su alma que lo hace minimizar nuestras faltas, todo lo que nuestros errores, hasta hacerlos imperceptibles. En tanto que vemos en forma magnificada, yo diría que desproporcionada, las faltas de los demás. Y nos hace ser muy rápidos en nosotros juzgarlos. Y en el caso de los judíos era algo parecido. Esta iglesia en Roma estaba compuesta por judíos creyentes y griegos o personas gentiles que habían creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el caso de los judíos era el siguiente, que ellos primero ellos eran considerados y de por sí eran el pueblo de Dios. Eran los receptores de las escrituras de la ley y los profetas, lo que los hacía sentir que estaban en un grado de justicia muy por encima de todo el resto del mundo.
Para el judío solamente existían dos tipos de personas, que eran gentiles y judíos. No había otra. Al leer estos versos, que acabamos de hacerlo, ustedes allá en sus hogares y yo aquí, ¿verdad? Pues me llega a la memoria varios pasajes en el cual el Señor hace referencia a esto de emitir juicio. Por ejemplo, el pasaje del profeta Natán y el rey David, que están contenidos y descritos en 2 de Samuel, capítulo 12. Pudiera recordarle algo. Por ejemplo, en el 4, cuando viene a contarle y le dice Natán, enviado por Dios, le dice a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y que sus hijos juntamente comiendo, con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Miren la reacción de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Dios, que el tal hizo es digno de muerte. O sea que él se condenó a sí mismo cuando Natán viene y le dice, pero ese eres tú, David, tú fuiste el que hiciste eso. Pero era la historia de Urías, el Eteo, de Jezabel, etc. Él fue muy rápido en juzgar al otro, pero él, sin embargo, había no solamente cometido el hecho, sino que había ido ocultando su falta hasta de tal manera que ni él se daba cuenta ya. O sea que se ve lo rápido que David fue, lo ofendido, dice que se elevó de en gran manera su furor, y hace juicio inmediatamente y condena, porque dice, y es digno de muerte el tal. Condena a muerte al transgresor, desconociendo que era su propio caso, que se trataba de él mismo. Le fue muy fácil despreciar y condenar esa conducta al pensar que era de parte de otra persona. Pero recuerdo también el pasaje del fariseo y el publicano orando en Lucas 18, 9, 14. Y como empieza, nos está dando la misma clave. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea que se justificaban a sí mismos, es lo que quiere indicar esta expresión. Dice, y menospreciaban a los otros. O sea, yo me puedo sacar del grupo, yo soy justo, yo soy diferente, pero confiando en sí mismo, no en el Señor, en esa justicia. Dice, dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que pasa es como si todos fuésemos ciegos para nuestro propio pecado, que nos justificamos nosotros mismos, o al menos pretendemos, y somos de verdad muy permisivos en cuanto al pecado propio de cada quien, pero muy buenos y severos fiscales para condenar la misma falta en otro. Con razón el Señor dijo en una ocasión acerca de juzgar a los demás, y empieza con esa misma expresión, condenando el juzgar a otros, en juzgar a otros siendo nosotros iguales. En Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estos pasajes nos ayudan a entender por qué Dios no acepta la justicia del hombre. Porque Dios en todo momento tiene a toda la humanidad que ha pecado, toda ella sin excepción, como mismo explicaba en el primer capítulo de Romanos, la tiene bajo condenación. Los hombres no pueden juzgarse a sí mismos de la manera en que Dios emite un justo juicio en verdad para cada uno de los hombres. Isaías 64:6 da un motivo y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, miren, aclaro, todos nosotros, no tenemos excepciones, ni judíos ni gentiles, y dice aún más, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay excepciones, no hay privilegios. El hombre hace privilegios. Aún en la justicia de los hombres aquí, cuando cae una persona poderosa, un político, seamos claros, cae para la justicia, olvídense que se maneja el asunto bien. Pero si es alguien que no tiene padrinos, que no tiene recursos de dinero, etcétera, pues se la va a pasar muy mal. Eso es una realidad en todos los países, no importa dónde sea. Por eso es que vemos lo que dice en Isaías. Por estas razones el juicio de Dios es verdadero, como lo dice el verso 2. Está basado en su propia justicia y santidad. Y Él no le pone maquillaje a la falta de los hombres, de ningún hombre. Dios conoce nuestro pensamiento, escudriña nuestro corazón. Su juicio es, por tanto, según verdad. Y recordemos un detallito, todos seremos juzgados. Recordemos lo que está escrito también en 2 Corintios 5:10. Por lo cual nadie va a escapar de su juicio. El juicio de Dios es ineludible. Eso nos dice que cerrar nuestros ojos o creer que somos mejores no nos ayudará a escapar del juicio divino. Sino que peor aún es para aquellos que por estar tratando de justificarse toman a menos el tesoro que Dios nos ofrece en benignidad, paciencia y longanimidad. Todo esto con la finalidad de que el hombre proceda al arrepentimiento. Eso es lo que ha traído la gracia de Dios en Jesucristo como el mediador para que el hombre entonces, una vez que se ha arrepentido y crea en el Hijo, sea salvo. Sea salvo. Nuestro juicio sería sobre él. Nuestra condena sería sobre él, porque él toma nuestros pecados. Ciertamente Dios es paciente con nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volvemos a lo mismo, paciencia, benignidad, longanimidad, esperando que no para que el hombre muera, sino todas estas cosas son para que todos, como dice en 2 de Pedro, procedan al arrepentimiento. Y aún a pesar de esto, la mayor parte de la humanidad tiene el corazón todavía endurecido. Y cada día más. Así como lo dice el verso 5. Y en ese caso, solo les queda esperar la condenación eterna. Leamos el 5 y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren, la indignación de Dios por causa del pecado es algo que cada quien la va guardando para sí mismo. Como dice la palabra, la va atesorando. Es algo que tú lo vas acumulando y cuidando. Pero en este caso, es un cúmulo de cosas que cuando llegue el día decretado por Dios,
Su juicio se va a revelar inevitablemente. Cuando estemos delante del trono del Señor, la humanidad, todo lo que nosotros hemos guardado en faltas, pues se va a ver claramente, inevitablemente. En los versos 6 al 10 ya la cosa se contrasta los dos tipos de hombres que comparecerán a este juicio. Y dice que son los no arrepentidos de duro corazón, que desecharon y tomaron a menos la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesús, y los que recibieron esa gracia siendo justificados por el sacrificio de Jesucristo. Pablo hace la observación de que al judío primeramente y luego al griego. Y la hace en dos ocasiones. Tanto para recibir la condenación, así como para recibir la gloria y la honra en la segunda ocasión. Y luego termina la idea en el verso 11, donde indica que Dios no hace acepción de personas. Él no hace ningún tipo de distinción por causa de nacionalidad, sexo, edad, color, ni nada por el estilo. Para Él todos los hombres somos iguales. Eso lo dice más ampliamente en Gálatas 3, 27 al 28. Él solo distingue a dos tipos de personas. Solo distingue a los justificados por ser Jesucristo, su Hijo, y los que le rechazaron. Al judío primero y al griego seguido de este. Pero todos por igual. Ya a partir del verso 12 al 16, Pablo parece referirse aún más detalladamente al judío que profesaba creer en Cristo, pero aún muy apegado a ciertos preceptos de la ley. Era algo que les traía el preguntarse acerca de la ley y la gracia, tanto a judíos como a griegos, en esa convivencia que tenían en la iglesia de Roma. Pero para esclarecer este asunto, Pablo es muy específico y guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos muestra varias alternativas que vienen siendo, si la vemos bien, una misma. Al fin y al cabo, Dios juzgará con justicia y con verdad. Con la ley o sin la ley, todo el que ha pecado será juzgado y condenado. Aquí no vale el desconocimiento. No, que yo no conocía la ley, ya que en el capítulo anterior se determinó que nadie tiene excusa para no conocer a Dios. Miren cómo dice en Romanos 1:20, que fue la semana pasada. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde el inicio de todo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, dicen por medio de la creación misma. Y más que nada, fíjense cómo termina el verso 20. Dice, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser necios, ser sabios, se hicieron necios. Y que ni siquiera los que conocen las Escrituras y las leyes, las enseñanzas de Dios, son justificados, sino los que viven su palabra, los que andan según sus veredas, los que obedecen a Dios, haciendo morir la carne y sus deseos y dejando que el Espíritu Santo conforme su andar. Y esto queda mejor explicado cuando él contrasta lo anterior con los griegos o gentiles y su desconocimiento desde la ley al declarar en el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios les juzgará entonces por la ley de sus conciencias, lo que Dios mismo por gracia ha permitido revelarles. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo así, hermano Pepe? Bueno, es innegable que cada hombre, todo hombre, aunque no conozca la ley judía, aunque no conozca ni siquiera los 10 mandamientos, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. ¿Y eso debido a qué? A que tiene una conciencia que le dictamina lo correcto de lo que no es correcto. El que sabiendo hacer lo bueno, pues no lo hace,
o sencillamente decide hacer lo contrario, hacer lo mal hecho, se está condenando a sí mismo por su propio juicio, por su propia conciencia. Por esto nadie dejará de ser juzgado por el argumento de si es bajo la ley o es bajo la gracia. Todos de una manera u otra conocemos cuáles son las cosas que Dios ha dictado. En conclusión, el anuncio que nos hace Pablo al final de estos versos es que ese día llegará y que Dios va a juzgar por Jesucristo aún lo más recóndito de los corazones de los hombres. Y acaba diciendo, conforme a mi evangelio. El evangelio que el mismo Señor Jesucristo le enseñó y le encomendó a Pablo que predicara. El evangelio de la gracia. El evangelio que nos enseña que el Señor, que nuestro Dios y Padre, todo lleno de paciencia, benignidad, longanimidad, nos ha dado su misericordia. Ha hecho el ejercicio de su misericordia por medio de su gracia para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y seamos salvos por medio de Jesucristo. Pero parece que los hombres viven hoy en día pensando que no van a tener que dar cuenta a Dios de sus actos. Yo les digo, hermanos, sencillamente que las cosas que estamos viviendo hoy en día es que van a venir rápidamente, van a venir juicios de parte de Dios. No tan solo esa tercera copa que habla en Apocalipsis, que es vertida sobre el mundo, que son parte de los juicios de Dios, sino que van a venir juicios inmediatos como los que estamos viviendo ahora, por el mal vivir del hombre, de vivir de espalda a las cosas de Dios, estas pandemias, todos estos, ¿cómo le diría yo?, estos maltratos que las autoridades o los que piensan que están en posición de arriba pueden cometer contra los demás, los encierros, etcétera, todo este tipo de cosas. Lamentablemente vamos a padecer muchas cosas más. Lo único que estamos pidiendo a Dios es que venga ya por su iglesia. Pero creo que aún nos queda un tiempo para dar testimonio y para predicar esa palabra de Dios para que los hombres puedan acogerse a ella y todavía tienen la oportunidad de ser salvos por la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Amén.